Buenas noches, el Señor les bendiga. Vamos a estar hablando esta noche de un rey de Judá llamado Usías. La Biblia dice que este rey empezó su reinado a la edad de 16 años y corrió con la buena suerte que tenía un excelente maestro, un sacerdote, un profeta, un hombre visionario, un hombre de Dios, que lo guió en estos primeros tiempos de su reinado, cuando él aún era un adolescente, 16 años. Y gracias a ese apoyo de ese hombre extraordinario de Dios, dice la Biblia que pudo adelantar un reinado exitoso. Logró fortalecer el ejército. Dice que organizó un ejército de 350,000 soldados, un ejército muy grande, muy numeroso. Y logró también reunir a su alrededor profesionales de todas las áreas que lo ayudaron en el adelanto de proyectos de todos los niveles, acueductos, alcantarillados, en lo relacionado con el campo, en la fabricación de armas, armas de guerra, implementos materiales para el ejército y mejorar el nivel de vida para toda la población, fortaleciendo los muros, las ciudades. Y dice la Biblia que se engrandeció de tal manera que la fama de él traspasó fronteras y llegó muy lejos. Llegó a ser reconocido por muchos pueblos muy distantes y por reyes que lo felicitaban, y dice la Sagrada Escritura que le pagaban tributo, impuestos, renta, y de esa manera se hizo enormemente rico y su reino llegó a escalar a unos niveles de privilegio y de grandeza muy elevados. Dice la Biblia que en estos primeros tiempos buscó a Dios y Dios le prosperó. Queda claro, queda por sentado que cuando buscamos a Dios, de seguro nos va bien, de seguro somos bendecidos, de seguro somos prosperados, porque dice la Biblia que los que confían en el Señor serán prosperados, serán bendecidos. Dice además la Escritura que este hombre llegó a hacerse muy poderoso, su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero hay un bache aquí, hay algo que se convierte en un punto de quiebre y muy triste. Dice la Biblia, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Cuando ya era fuerte. Y dice la Biblia que entrando en el templo de Dios para quemar incienso en el altar del incienso, ¿qué hizo él? Él era el rey. Pero en Israel habían unas funciones determinadas, lo que los sacerdotes podían hacer y lo que no podían hacer. Lo que estaba determinado
para el rey taxativamente lo que estaba prohibido, que no lo podía hacer el rey, con todo su poder y su capacidad de autoridad, pero habían cosas por la ley que estaban taxativamente prohibidas, no las podía hacer, y otras que sí podía hacerlas, o por lo menos debía hacerlas, porque estaban ordenadas dentro de la ley. Dice la Biblia que se hizo fuerte. Cuando ya era fuerte, se enalteció, y mire contra quién se enalteció: contra Dios. Y ahora, haciendo de sacerdote, entra al templo para ofrecer incienso, o sea, suplantando un trabajo o un ministerio que solo era de los sacerdotes. Pero vea usted que ahora él suplanta a los sacerdotes, al sacerdote, y él se toma como suyo ese ministerio. En este momento llega el sumo sacerdote con otros sacerdotes y le dicen al rey: ¿no te corresponde a ti, oh rey Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo? Y le dice el sumo sacerdote: sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios. ¿Cuál fue la actitud del rey Usías? Dice la Biblia que se indignó, se llenó de ira contra los sacerdotes, y contra el sacerdote dice que se llenó de ira. Y cuando él se llenó de ira contra el sacerdote, que lo estaba amonestando, dice que en ese momento le brotó la lepra en la frente, una lepra horrible, asquerosa, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Cuando el sumo sacerdote lo miró, la lepra estaba pronunciada en la frente del rey Usías. Y dice que el rey se apresuró a salir de allí, del templo, leproso. Y dice la Sagrada Escritura: y durmió Asa con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el sepulcro de los, o sea, en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. El templo. ¿Qué dice la Biblia acerca del santuario? Dios ordenó a Moisés construir un santuario en el desierto. Y cuando ese santuario estaba construido, Dios les dio normas, leyes, estatutos, decretos, ordenanzas respecto al santuario y a todos los ministerios que tenían que ver con el santuario, con el servicio a Dios. Y entre todo lo que le dijo unas palabras: guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Hay algo donde el sabio Salomón dijo alguna vez: cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Entonces dice la Biblia que hay personas que en el templo, dentro del templo, o van al templo a ofrecer un sacrificio
malo, un sacrificio perverso. Tenemos unos ejemplos de personas como los hijos de Elí. Dice la Biblia que ellos ministraban en el santuario, eran sacerdotes, pero que eran impíos. Y por esa razón Dios los sentenció a que iban a morir, y murieron asesinados, porque no fueron reverentes en el santuario de Dios y en el ministerio del Señor. Tenemos los hijos de Aarón. Estaba completamente prohibido ofrecer en el santuario de Dios fuego extraño. Y ellos llegaron al santuario ofreciendo un fuego extraño. Y dice la Biblia que allí se murieron por profanos, por no tener en cuenta esa ordenanza, tened en reverencia mi santuario. Yo quiero comentarles esta noche, de pronto usted estará diciendo, pero todo eso tiene que ver con el Antiguo Testamento y con una época muy lejos de aquí y con historias empolvadas de otros tiempos y de otra región del mundo diferente a la nuestra. Pero si nos trasladamos un poco al Nuevo Testamento, que es una época y que tiene que ver con nosotros, con el pueblo cristiano, con la iglesia, más acá del nuevo pacto, o del nuevo pacto hacia acá. Hay varias referencias que a nosotros nos debe importar prestarle atención. Dice que dos individuos iban al templo para llevar la ofrenda, para presentar la ofrenda, pero que ellos tenían un problema por el cual se habían hecho adversarios, eran adversarios. Si bien es cierto, compartían ciertas cosas de la vida cristiana, del evangelio, iban al templo. Y entonces les dijeron, si vas al templo a llevar la ofrenda, a presentarse allí delante de Dios, deja la ofrenda y ponte de acuerdo con tu hermano. Ahí son hermanos. Y luego dice, no sea que este problema trascienda, se genere un conflicto mayor y entonces ahora ya no es el hermano, ahora es un adversario que lo denuncia ante el juez. El juez ordena que vaya la policía, le pongan esposas, lo amarren en el cepo, le pongan una cadena, lo metan en el calabozo, y dice la Biblia, y no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hay un caso más, y es cuando Jesús llega al templo y dice que vio en el templo que habían comerciantes, lo habían convertido en un abastos, en una plaza de mercado. Al templo, el Señor tomó un azote y volteó las mesas, y con ese azote seguramente azotó, le dio fuete a aquellos personajes irrespetuosos que estaban irrespetando el templo. Y dice la Biblia que el Señor en su santa indignación dijo, mi casa, casa de oración será llamada.
mas vosotros la habéis convertido en cuevas, o la habéis hecho una cueva de ladrones. Nos da a entender que hay cosas que el cristianismo debe tener muy en cuenta, de presente. Nosotros fuimos llamados y hay doctrinas, hay normas evangélicas, hay mandamientos y hay también unos ministerios y unas responsabilidades que están delimitadas para cada uno. Por ejemplo, en la iglesia hay unos ministerios, lo que llamamos equipos de trabajo, y están delimitados. ¿Hasta dónde puede llegar cada persona, cada líder, cada funcionario? ¿Hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar? Lo que está permitido y lo que no está permitido hacer. Nadie puede decir: yo tomo la ley en mi mano y hago lo que quiero, o yo soy la ley y yo mando y yo gobierno y yo digo y yo hago, y aquí se hace lo que yo quiero. Resulta que no. Nadie está tan completamente suelto para decir, como ese rey: yo soy el rey y puedo entrar al santuario y hacer lo que yo quiero. Y entonces tomó un incensario y entró al santuario haciendo de sacerdote, y allí la lepra le apareció en la frente. Queridos hermanos, líderes y todos los que me escuchan, este tema de esta noche debe enseñarnos a nosotros una lección de respeto, de reverencia, pero también de humildad. Si a nosotros nos ponen a hacer un servicio en la iglesia y nos dicen qué debemos hacer y qué no debemos hacer, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar, debemos ser respetuosos y debemos obedecer, porque la soberbia, la insensatez, la rebeldía no lleva a ninguna parte y no le produce éxito y bendición a ninguna persona. La Biblia dice que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Este rey Usías hubiera podido llegar muy lejos y hubiera podido ser a la par de David y de Salomón y de Josías y de Ezequías, uno de los grandes reyes, y escribir con tinta de oro su historia en la página de los hombres grandes, pero un día él quiso exaltarse a sí mismo. Un día él se atrevió a traspasar normas que le estaban prohibidas, leyes que no debía violar, hacer cosas que no debía hacer y llegar a lugares donde para él estaba prohibido. Y esa fue su ruina, esa fue su desventura. Entonces, en la Biblia debemos mejor
escuchar las palabras del apóstol San Pablo, cuando el apóstol San Pablo nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que en la iglesia todos somos miembros los unos de los otros, formamos un cuerpo con Cristo a la cabeza y todos los demás tenemos unas funciones determinadas. Observe cómo es el cuerpo. El cuerpo tiene unos órganos. Por ejemplo, los órganos o el órgano de la visión, los ojos. El órgano de la audición. El órgano de la voz. Y así sucesivamente, las manos, los pies. Y cada uno cumple una función. Y ninguno de los miembros del cuerpo, ningún órgano del cuerpo combate con el otro para tratar de despreciar al otro o de decirle al otro miembro: no te necesito, no eres parte del cuerpo, no eres necesario. No, el cuerpo, todos los órganos del cuerpo trabajan en armonía para mantener al cuerpo, a ese conjunto que llamamos cuerpo, mantenerlo bien, en un estado de salud y de vitalidad. Todos los miembros trabajan en armonía, todos trabajan en función de lo mismo, todos trabajan como si todos se hubieran puesto de acuerdo para decir: nos importa el bienestar de este cuerpo es mío y yo debo mantenerlo con salud y con bienestar. Yo debo cuidar este cuerpo porque me pertenece, porque es mío. Esa es la iglesia. Querido hermano, usted que me escucha, esa es la iglesia. La iglesia es el cuerpo al cual nosotros pertenecemos y debemos amarla, cuidarla, respetarla. Debemos obedecer las normas que están establecidas y debemos tener el cuidado con los ministerios dentro de ese cuerpo que Dios ha puesto en nuestras manos. El Señor les bendiga. Una feliz noche para todos.